Saludos, Dios te bendiga en este día. Hoy continuamos con Ezequiel capítulo 2. Recordemos que en el capítulo 1 vimos cómo Ezequiel pudo contemplar la gloria de Dios en el lugar menos pensado. Dijimos que Ezequiel estuvo entre los cautivos y allí la gloria de Dios lo sorprendió. Podemos entender nosotros que Dios está en los lugares que menos pensamos que esté con nosotros. Y acá en Ezequiel capítulo 2 vamos a ver cómo Dios nos llena de su Espíritu Santo para que nosotros seamos capaces de transmitir su mensaje a aquellas personas que muchas veces no quieren escuchar. La metodología es la siguiente: yo te pido que tú lo leas al capítulo 2, yo te lo explico un poco para que tú lo entiendas y de esta manera podamos ahorrar tiempo en el estudio de la palabra. Y de paso, tú también eres ministrado por el Espíritu Santo en forma personal. Acá Ezequiel capítulo 2, podemos ver en este capítulo cómo Dios lo llama a Ezequiel al ministerio y le dice que tiene que transmitir un mensaje a Israel, tiene que transmitir un mensaje a Judá, y este mensaje no es nada alentador para aquellos que han de escucharle. ¿Por qué? Porque Ezequiel ha de decirles que habrían de permanecer todavía 70 años en cautividad, mientras los falsos profetas les decían que iban a salir rápidamente de la cautividad y que rápidamente volverían a Jerusalén. Ezequiel diría todo lo contrario. Es muy difícil en estos tiempos ser una atalaya de Dios, porque han surgido muchísimas iglesias falsas en todo el mundo. Y cuando le pasa a uno, como me pasa a mí muchas veces, que yo tengo que decir las cosas como son y enfrentar la mentira, muchas veces se levantan personas que son rebeldes, personas que dicen ser hijos de Dios y te contradicen en todo lo que tú dices. Y me ha pasado en ciertas ocasiones, en muchas ocasiones, que le he pedido a los que contradicen la palabra de Dios o el mensaje del Señor, a los que están dentro de una congregación y sin embargo defienden a los falsos maestros, que expongan con la palabra de Dios los versículos bíblicos para defender su doctrina. Y como les dije hace un tiempo atrás en unos videos que hice, todavía no he escuchado ningún defensor de la falsa doctrina que exponga la palabra de Dios con versículos, con textos bíblicos. La mayoría de ellos simplemente expone argumentos de la palabra de Dios. Para ser una atalaya de Dios, como Ezequiel, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Ezequiel fue un hombre que transmitió el mensaje de la salvación a través de la llenura del Espíritu Santo. Si vos lees el capítulo 2, vas a ver cómo el Espíritu de Dios entró dentro de Ezequiel y a partir de ese momento lo hizo un hombre con carácter firme. Y así es necesario que seamos nosotros los cristianos, que tengamos carácter firme. Y Dios está llamando en estos tiempos personas como Ezequiel, hombres y mujeres que se atrevan a decir la verdad en contra de la mentira. Porque han salido muchas sectas que dicen ser cristianas evangélicas, pero que no lo son. Y es realmente un desafío muy grande para los cristianos que quieren predicar el mensaje de la salvación, porque hay una mezcla de doctrinas antiguas con doctrinas nuevas. Y es muy difícil, pero se lo puede hacer. Dios, así como a Ezequiel lo llenó de su Espíritu, también a nosotros nos puede llenar su Espíritu Santo para que podamos transmitir el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Cuando yo hablo de que el diezmo no es bíblico, no quiero decir que el diezmo, por ejemplo, no sea algo que Dios haya establecido, sino que hay cosas mejores que el diezmo. El amor que hace que una persona dé mucho más todavía que el diezmo adentro de la congregación y para las personas que necesitan. El amor es superior al diezmo, pero han mezclado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y prefieren asegurarse un 10%. Cuando yo hablo del diezmo, no quiero decir que el diezmo no sea algo de Dios o algo del Espíritu Santo. Tampoco se pueden contradecir esas cosas porque Dios lo ha establecido de esa manera y hay que respetar lo que Dios dice. Pero tenemos que entender, en el nuevo pacto hay cosas superiores al antiguo pacto. En el nuevo pacto hay cosas mejores, hay cosas excelentes. Y yo dejo lo regular para tomar lo excelente. Y lo excelente es Cristo, es su amor, su misericordia, su compasión por los necesitados y el amor que Jesucristo nos manda a tener por aquellas personas que sufren. Así que bueno, el verdadero diezmo sería el 100% y no el 10%.
Pero muchas personas no lo entienden de esta manera. Prefieren ponerle límite o ponerle una cifra a Dios del 10% y quedarse con el 90%. Recordemos lo que le dijo Jesús al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Pero hay muchos que no quieren desprenderse de todo lo que tienen. Pero ser atalaya de Dios significa ser lleno del Espíritu de Dios para transmitir el mensaje a personas que no quieren escuchar, y sobre todo a cristianos que se dicen ser seguidores del Señor, cristianos que dicen ser verdaderos cristianos, pero que sin embargo llevan una vida doble, llevan una vida engañados por la doctrina y hacen de la iglesia el todo en sus vidas, olvidando su casa, su familia, sus hijos, sus esposos, sus esposas, cuando Jesucristo llama a que seamos primeramente atalayas en nuestros hogares. Que Dios te bendiga, hermano. Ya veremos mañana Ezequiel capítulo 3.